YouNowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacción a YouNow desde Panamá 507 en la casa. Gracias por todo el apoyo que le dan al canal, también a nuestros productos y claro, todas las cosas que nosotros estamos haciendo día a día aquí en tu canal YouNow. Y también las nuevas promociones que tenemos en el 2025, en el verano, con nuestras camisetas y nuestros diferentes productos. Te dejo aquí abajo el enlace para que entres y por supuesto puedas ver nuestros nuevos productos. Y hablando de cosas interesantes y novedosas, pues hoy en Davos, Suiza, nuestro flamante presidente que tiene 7 meses de estar en el poder, José Raúl Mulino, que le ha tocado duro a Mulino porque primero que no hay chen, según dijo Mulino, cosa que hemos demostrado varias veces en nuestros videos de que sí hay chen, pero se ha convertido en especias, se ha convertido en yates, en fincas, en terrenos, en dinero en bancos internacionales, en Maseratis, en carros de gama alta, en exoneraciones, en salarios onerosos y por supuesto gran cantidad de nuevos millonarios en este país, producto de que grupos de poder, los oligarcas de Panamá, grupos de poder, la plutocracia panameña y sus allegados se han enriquecido a lo largo de los últimos años. Y sobre todo, si hablamos de riqueza, hablamos de la gente que tiene las manos metidas en el Canal de Panamá, en su junta directiva. Apellidos muy conocidos aquí en Panamá que ha denunciado panameñas perseguidas, como lo es Zulay Rodríguez Luz, que le ha costado mucho. Le ha costado una campaña de desprestigio, de descrédito. Se cayó el caso de los famosos lingotes, que realmente no eran lingotes sino laminitas. Aquí la entrevistamos. Se cayó ese caso. Nada más era que perdiera las elecciones, que se acabara todo y ya todo se cayó. Así de simple, así de sencillo. Y por esa razón, como es una persona tan querida en Panamá, que otros me dicen si está, y salen comentarios estúpidos de haters y enemigos o gente ignorante que no sabe que la narrativa se la han metido todita se la han tragado. Cuando decimos que ella es muy querida y dicen querida, si hubiera sido querida hubiera ganado las elecciones. La ignorancia es atrevida. Sabemos que hubo una campaña de descrédito, de desprestigio total en contra de Zulay Rodríguez, persecución y un montón de cosas más que le hicieron a ella la vida de cuadritos imposibles. Hasta su salud estuvo comprometida. Todo para que no corriera una persona que se metió con la clase poderosa de este país y que ha salido adelante. Pero los que somos así y que pensamos así como ella, que siempre le damos duro a la clase poderosa de este país, somos más. Somos más y detrás de mí vienen más todavía. Y vendrán más. Porque pueden siempre intentar callar el mensajero, pero el mensaje no se va a callar. Vamos a seguir en esta lucha porque cada vez más somos los que abrimos los ojos. Somos más los que abrimos los ojos en esta nueva realidad que nos hemos dado cuenta gracias a las redes sociales. Dice aquí, sinceramente, dice, lejos de buscar un acercamiento, Mulino le dice a Trump que sea serio. Mulino vuelve a rofear a Trump, ahora como presidente de los Estados Unidos. Escuchemos esto, muy interesante. En español, para los medios españoles. Van a preguntarle en español para los medios españoles. Está, recuerden, en Davos, Suiza. Panamá, presidente felicita a Trump. No, le responde a Trump, be serious, que sea serio, que sea serio. Mr. President, are you worried about an American invasion? Mira cómo mira Mulino con ese rostro amenazante, prepotente, rufeador. No se da cuenta Mulino que somos un país pequeño y que la periodista que te está hablando en inglés puede ser europea, puede ser francesa, inglesa, puede ser alemana. Aquí en Europa se habla inglés perfectamente, todos los países. Bueno, salvo en España, que es un poco más, se nota más el español allá, pero sí, en todos los países europeos se habla inglés bastante. Y la mirada de Mulino, una mirada de rofeadera internacional. Panamá no está en condiciones de rofear a nadie. Pero mira la mirada. Mira esa mirada. Mira el gesto. Mira cómo sigue mirando y cómo raya los ojos.
Ahí acabamos de ver ese momento. Vamos a tratar de regresar para que veas ese momento. Míralo aquí. Mira. Español, para los medios españoles. Mr. President, are you worried about an American invasion? Mira cómo va a rayar los ojos y cómo mira con desafío. Mira. Congratulations. ¿Ves? Ese momentito ahí. Le están preguntando qué le puedes decir, qué le puedes contestar a Donald Trump por lo que está diciendo del canal de Panamá. Mr. Trump, yeah. Por favor, presidente Be Molina. serious, be serious. Be serious, be serious. Sea serio, sea serio. Have you Donald Trump, y ahí está, to take back the Panama Canal. Está hablando de tener nuevamente el canal, y de verdad, en campaña lo dijo, días antes de la toma de posesión lo dijo, perdón, no lo dijo en campaña, lo dijo días antes de tomar la posesión, y ahora en su primer discurso lo dijo Donald Trump. spoken to Mr. Trump? Ahí está, eso fue todo lo que dijo. Be serious, que sea serio. De forma, no sé si, y lo dijo en inglés, como si Trump no entendiera el inglés que dijo él, que sea serio, no es la forma correcta. Y por ahí me van a salir, pero ¿qué querías que le dijera? Tú que te la pasas diciendo que Molino no hace nada, no dice nada. No es la manera correcta, sensata, coherente de negociar contra el elefante cuando nosotros somos una hormiga. Hablemos claro. Y también hablemos claro sobre esto. ¿Tú crees que aquí en Panamá, si vienen los Estados Unidos a retomar el canal, alguien nos va a defender? ¿Crees que va a venir China a defendernos? ¿Crees que va a venir Rusia a defendernos? ¿Crees que va a venir la Unión Europea y la OTAN a defendernos a nosotros? No van a defender ni a Dinamarca cuando retome Groenlandia. No la van a defender. No se meten ahí. ¿Quién se va a meter con Estados Unidos individualmente? Tienen que unirse las fuerzas para poder hacerle frente a eso. Y ahorita mismo, en estos momentos, militarmente hablando, los únicos que le pueden hacer la talla a Estados Unidos son Rusia y China. Individualmente lo pueden hacer. Pero si ambos se unieran, lleva la ventaja Rusia y China contra Estados Unidos, indiscutiblemente. Entonces, ¿qué es lo que está tratando Trump de hacer al buscar que se dividan estas dos naciones? Pero no lo está logrando, porque un día después de que toma posesión Donald Trump, Putin y Xi Jinping se comunican en una videollamada telemática demostrando las buenas relaciones que tienen estas dos naciones. Este es un mensaje para Donald Trump, que no juegue con fuego, pero aquí Molino parece que sí le gusta jugar con fuego. Would you like to congratulate Mr. Trump? ¿Otra vez? I already did when he won. Ya, o sea, wow. Fuerte las declaraciones. Mr. President, are you worried about an American invasion? Los amigos Es como si le viene una invasión de Estados Unidos. Have you congratulated ¿Cómo Mr. lo Trump mira? yet? Por favor, presidente Be Molina. serious, be serious. Presidente. Sinceramente, dice aquí Zulay Rodríguez, no sé quién está asesorando al presidente Molino. Bueno, si es Javier Martínez Sacha que sale allá atrás, es un pésimo asesorador, porque él es el ministro de Relaciones Exteriores y ha sido hasta el momento el peor ministro de Relaciones Exteriores que hemos tenido, y lo está demostrando. No hay conexión acá con el gobierno de Estados Unidos. No hubo una delegación de Panamá, no fueron invitados siquiera a la toma de posesión. En la gala previa estuvo curiosamente Shirley Castañeda y Luis Eduardo Camacho de RM. No sé qué lectura le podemos dar a eso, más allá de que hasta cierto punto Ricardo Martinelli y Trump coincidieron muchas veces y hay una buena relación entre ambos. Siempre la hubo. Pero más allá de ahí, pues no lo sé. En lugar de buscar un acercamiento con Trump, lo que está haciendo es terminar de hundirse. Los intereses detrás de este comportamiento deben ser muy fuertes y solo me reafirman que aquí hay gato encerrado. Sinceramente, este señor está mal y lamentablemente nos está arrastrando al despeñadero junto con él. Es increíble que este tipo, a pesar
de la evidente crisis que está afrontando Panamá, no cambia su pedantería e insiste en defender a la junta directiva del canal. Si no hay chinos en el canal, yo invitaría, aquí está la solución que hace, porque aquí todo el mundo dice, pero tú criticas, está siendo pedante, está siendo odioso, mira la mirada cizañosa. Si no hay chinos en el canal, yo invitaría a una delegación de los Estados Unidos a recorrerlo. Yo también lo haría, para que puedan comprobar, porque el que no la debe no la teme, para que puedan comprobar que no hay chinos en Panamá, por lo menos no en el canal. Quiero decir, acto seguido les preguntaría, ¿ustedes qué quieren? Y nos sentaríamos persona a persona, person to person, P2P, a conversar sobre un posible acuerdo diplomático para superar esta crisis. Ahora bien, el problema surge si hay chinos y no lo sabemos, porque lo que mencionó la embajadora hace unos días da a entender que algunas personas saben más de lo que el resto de los panameños conocemos. 197 likes, tiene su like. Increíble. Y sigue habiendo mucha gente que dice que se lleven el canal y todo esto, que se lo lleve Trump donde quiera. Y mira usted, gobierno socialista, cuando tenemos un presidente en Panamá que es lo más libertario, ultraderecha, nada de conservador, derecha, detesta a la izquierda. Aquí está sentándose con un presidente zurdo, con un líder de España que es supremamente odiado en España. Busque las noticias, busque usted las noticias y dése cuenta el desastre que es Pedro Sánchez en España. Búsquelo, lo que pasó con la Dana allá en Valencia y la reacción del pueblo español hacia Pedro Sánchez. Lo que pasa en la Cámara de Representantes, en el gobierno, en el Parlamento allá en España, diariamente en los telediarios, en la comunicación, cómo detestan a Pedro Sánchez en España, y el man se perpetúa por un extraño, confuso y bien complejo método de escogencia para el líder político, que no me voy a meter en eso. Si quieren me dicen para meterle un videito para que entiendan que es bien complejo cómo queda presidente este señor, que no lo quiere nadie, pero aún así gana. Bárbaro. Después hablamos de eso. Aquí dice lo siguiente: termino mi jornada en Davos con un encuentro con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. España apoya a Panamá como parte del Convenio Iberoamericano de Naciones. Bla, 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 bla. ¿Apoya cómo? ¿Apoya hablando? ¿Vas a mandar aviones F no sé qué de allá de España para aquí, para Panamá, para defender el canal de los gringos? ¿España va a hacer eso? ¿Really? ¿En serio? Mulino recibió el respaldo del presidente de España, Pedro Sánchez, líder del PSOE. ¿Qué dirá Milei? ¿Qué dirá Milei? Porque aquí es donde yo me doy cuenta cómo las cosas van cambiando. El primer día que José Raúl Mulino gana las elecciones, llama a Milei, o Milei lo llama a él, como quieras. Da igual. Se comunicaron, hubo una videollamada ahí. No llamaron, Bukele nunca llamó, Bukele no habló con él. Entonces llama Milei. Ajá, habla con Milei, ¿cierto? Y Milei, para la que quiera, que te apoyamos, que sé que es duro, que la libertad carajo, que no sé qué, que viva la libertad carajo, y todo este poco de cosas. Entonces, y cuando fue recientemente al Mercosur, allá en la reunión, se encontró con Milei, conversaron, que viva la libertad carajo, que no que sé, que estamos para las que sea, que te apoyamos, cuenta conmigo. Y Mulino le dice: necesito tu ayuda, cuenta conmigo para lo que quieras, boludo. Ajá, entonces pasa esto, y curiosamente Milei no apoya a Panamá en la resolución del rechazo a las aspiraciones de Donald Trump con el canal. No apoya Milei. Y ahora Mulino se va a pedir cacao en España con Pedro Sánchez, que junto con Macron y Olaf Scholz allá en Alemania son súper detestados. Ni hablar del premier en Inglaterra. Entonces, nosotros
¿Con quién nos vamos a unir? ¿Con países con sus gobiernos de decadencia? Vaya usted a ver y acuérdese de las Olimpiadas. Mire los videos, cómo estaba el popó flotando allá en el río Sena. Desastroso, lamentable. Apoyando a este gobierno socialista, para los que dicen que el YouNow es socialista y es comunista y de izquierda, brother, este es de los que agitan las banderas. Vamos a ver. El PSOE se compromete a blindar la saca de los chiquillos y el matrimonio igualitario en la Constitución. España entre los países más permisivos para la autodeterminación de género desde los 14 años. Los aliados de Molino son el Urbina, lo que dice Sánchez y sus socios aprueban la ley que permite cambiar de eso a los niños de 12 años sin permiso paterno. Entonces, esta es la gente que Molino está buscando para que lo apoye. Ahí le está choteando Chapman. ¿Hacia dónde nos está arrastrando la política exterior de Panamá? Una mala dirección estamos tomando. Se está aliando con los zurdos socialistas, agitabandera y todo lo que Donald Trump está eliminando en el amor de Dios, que allá Donald Trump ha dicho que hombre es hombre, que mujer es mujer. Y Molino, ¿qué camino está tomando? ¿Con quién se está uniendo? Por fin, Molino, ¿es con la derecha o es con la izquierda socialista que te vas a unir? Rara las decisiones que está tomando. Está equivocado y estamos a tiempo de solucionar esto. Pero esta actitud de Molino, President, are you worried about an American invasion? con esa miradita ahí, con esa arrogancia, con esa prepotencia en Europa, cuando Panamá es un microbio, una hormiga, que apenas que aquí pasa una bomba, el primer bombazo en Panamá, de una vez salen los vuelos de Copa Airlines, United Airlines, KLM, Qatar Airways, Turkish Airways, se van volando todos por aquí. Todos los cocotes amigos tuyos se van y quedamos fronteando como siempre los hijos de la cocinera. Esta vez no va a pasar. No. Esta vez no. Congratulations, Tú Mr. no me Trump. vas a enviar a mí al frente de batalla de nada. Presidente Be Molina. serious, be serious. Presidente, Have you spoken Be to serious, be serious. Esto está mal. Esto está mal. Mr. Trump? Mal. Would you like to congratulate Mr. Trump? No. What he want. Ay, you want. Déjalo ahí, Molino. Esto está mal, Molino. Mal, Molino. Espero que les haya gustado el video a ustedes y que me llenen la caja de los comentarios. A todos los leo. Muy mal. You know.